Así que hemos comenzado esta serie que hemos titulado Jehová es mí. Y siempre pensamos en pastor, pero ya vimos ya que vamos a ver muchas cosas en el libro de los Salmos usando esta frase. Porque lo cierto es que tenemos un Dios tan maravilloso que es tanto para nosotros. Pero yo creo que de todas estas frases, la primera que nos viene a la mente, ¿verdad?, es pastor, porque es el salmo más conocido. Jehová es mi pastor. Y los grupos de oración esta semana, los que se reunieron, estuvieron meditando y estudiando sobre este bellísimo poesía formada por versos preciosos que hablan acerca de nuestro Dios, el Señor, Jehová, como nuestro pastor. En este caso es una experiencia personal del salmista. Él está hablando de que Jehová es su pastor. Y yo lo precioso de este salmo que cada uno de nosotros pueda siempre decir lo mismo de nuestro Dios. Él es mí, es una experiencia personal, no lo que es, sino lo que Él es para mí. Y este salmo nos recuerda realmente lo que significa que Él es nuestro pastor. Es un grave error, hermano, y lo decimos con mucho respeto y con tristeza también. Pensar que todas las promesas que están en la Biblia acerca de Dios la pueden ser suyas, aquellos que no tienen a Dios, aquellos que rechazan a Dios, aquellos que viven de espalda a Dios. Lo cierto es, hermanos, que para aquellos que están fuera del redil, para aquellos que no siguen al Señor, no pueden tener esta experiencia preciosa que hoy vamos a estar estudiando. Y para los que estamos aquí presentes, este mensaje tiene dos formas de verlo. Primero es, para aquellos que a través de la fe en Jesucristo sabemos que el Señor es nuestro pastor, recordar qué beneficio tenemos en ese Dios. Amén. Pero si hay alguna persona aquí que cuando estemos mirando toda esta lista reconoce que a Él le falta, pueda en el día de hoy decirle al Señor: yo quiero que tú seas mi pastor porque yo voy a ser tu oveja. Yo voy a aceptarte, yo voy a seguirte, yo voy a entrar a ese redil. No quiero estar más fuera del redil, no me va bien fuera del redil, quiero entrar a ese redil. Y vamos a hablar de eso en este mensaje. Comienza diciendo realmente una frase, para mí resulta complicada, aunque la hemos recibido tantas veces, no sé si para ustedes. Cuando dice que el que tiene a Jehová por pastor nada le falta, y es lo que dice el salmista, ahí en el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, no sé si todos los que estamos aquí, que tenemos a Jehová por pastor, podemos decir que lo tenemos todo. Yo no podría levantar la mano de decir lo tengo todo, hay muchas cosas que no tengo, sobre todo hablando en términos materiales. Muchos hijos de Dios, seguidores de Cristo, les falta salud. Muchos hijos de Dios siguen al Señor, tienen a Jehová por pastor y les falta libertad, están presos. Déjeme decirle que este texto, si lo analizamos así fríamente, pudiera tener varios problemas. Uno es decir, si eres hijo de Dios lo tienes que tener todo, y si te falta algo es porque no eres hijo de Dios. Y lo cierto es que muchas personas han tenido cosas materiales en su vida y del día que aceptaron a Cristo lo perdieron todo por servir a Cristo. Y lo estamos mirando, hermanos, en estos momentos que estamos viviendo en este mundo. Hay países donde hay religiones oficiales que al cristianismo lo persiguen, meten preso a los cristianos y muchos sufren tremendamente por ser cristianos. Yo me dirá, bueno, ¿dónde está esta promesa para esa gente? ¿Dónde está esa promesa para aquellas personas que en un momento determinado pierden el trabajo y pierden su casa, por ejemplo? Pregunto, ¿un hijo de Dios no puede perder nunca su casa? ¿Un hijo de Dios nunca va a perder su trabajo? Puede ocurrir. Quiere decir que es un texto que si lo analizamos muy superficialmente pudiera tener problemas. Quiere decir que debemos de ser bíblicos, tenemos que ir profundamente a ver qué significa realmente eso. Y déjenme decirle, muchos falsos cristianos y falsos teólogos han usado textos como este para crear una teología que justifique cuando ellos robando a la gente se hacen ricos y millonarios.
Y pueden decir, yo lo tengo todo porque Dios me bendice, porque hago, no sé, soy especial a los ojos de Él. Y por eso tengo tantos millones, y por eso tengo un barco privado, y por eso tengo un avión privado, y son estos supuestos cristianos que se enriquecen y usan textos como este para decir, el que es cristiano, el que es hijo de Dios y está en el redil, tiene que prosperar materialmente. Lo usan como algo hecho, y este texto, si lo analizamos así, vuelvo, superficialmente pudiera ayudar a los que piensan así. Ahora, sabemos que la Biblia es cierta 100%, ¿amén? Quiere decir que esto tiene una explicación real acerca de qué significa tenerlo todo. ¿Qué es lo que está queriendo decir David cuando decía, lo tengo todo? Porque déjenme decirle, si alguien sufrió y alguien pasó problemas en su vida, fue el rey David. Así que puede decirse que él mismo pudo decir que faltaron cosas en su vida tan valiosas, hermanos, como fue el amor de su familia. Porque hubo serios problemas en la familia de David. A él le faltó el amor de uno de sus hijos, que le traicionó y le quiso asesinar, porque quería su posición de rey. Se dan cuenta que no está hablando en términos humanos, está hablando en otros términos. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Quién puede decir que tiene en algunos aspectos de la vida, lo tiene todo? Y yo pensando en este texto y analizando, yo puedo decir que aquí el Señor se trata en aquellas cosas que solamente Él las puede dar. Que solamente Él las puede suplir. Y las cosas que Él da y Él suple, que vienen de Él, las da en su totalidad. Ahora, pensando en esto, por ejemplo, el asunto del dinero, que es una de las cosas que más nos llama la atención porque realmente hace falta y lo necesitamos. Para hacer inclusive cosas buenas, como es construir el nuevo edificio que vamos a hacer para la gloria de Dios. Hace falta dinero. Ahora, por ejemplo, pregunto, ¿solamente Dios es quien da dinero o el diablo también pudiera dar dinero? Bueno, yo creo que esos mafiosos que se hacen millonarios no fue Dios quien les dio el dinero, fue el diablo. O cuando roban o cuando hacen cosas fuera de la ley para adquirir ese dinero. Quiere decir que cuando pensamos en cosas que el hombre puede dar, podemos decir de eso no se trata. Ahora, hay cosas, hermanos, que solamente las da Dios y que para que tengan valor solamente pueden venir de Él. Y de ese tipo de cosas es que este salmo habla, el salmista habla, que él ha recibido de Dios y que solamente Él les puede dar. Y cuando recibimos eso de Él, en eso hay total satisfacción. No hace falta más ayuda de nadie cuando Dios nos da eso que necesitamos. Él lo da completamente y podemos decir con toda Jehová, nada me falta. De esas cosas que solamente Dios puede dar, que por cierto son las cosas que hacen feliz al ser humano, de eso nada me falta. En otras palabras, no tengo que irlo a buscar a ningún otro lado, por lo que Él me ha dado ya es suficiente para mí. De eso se trata, de esos valores que son de índole espiritual, de índole moral, que cuando Dios los da como pastor a una de sus ovejas, lo da en su totalidad y no hace falta irlo a buscar a ningún otro lugar. Y el salmista, para que no quede dudas, lo detalla. Y de eso se trata este salmo. Cuando él dice, nada me faltará, y si alguien preguntara de qué tú te refieres, dice, sigue leyendo el salmo y te voy a explicar qué cosa es. ¿Qué cosa es lo que Dios me ha dado? ¿Qué cosa es lo que tengo por estar en ese redil donde Él es mi pastor y que completamente me satisfacen? Nadie fuera de Dios puede darme esas cosas que Él me da y que llenan mi vida. Amén. Y en ese aspecto y en ese sentido podemos decir con toda seguridad, nada me falta. Aunque el amor tengo la cuenta de cheque en cero, materialmente hablado por cualquier circunstancia de la vida que haya ocurrido,
a veces por los mismos errores que nosotros hayamos cometido financieramente hablando y malas decisiones que hayamos cometido y hemos sufrido las consecuencias. Sin embargo, hermanos, estas promesas preciosas de Dios en su totalidad están ahí para sus hijos. Amén. Y de eso se trata este salmo. Así que, ¿qué es lo que podemos encontrar que solamente Dios nos puede dar? Que son completas. Bueno, lo primero que vino ahí en el mismo versículo 2 es un verdadero descanso. Dice el salmista: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora bien, ¿qué tipo de descanso es este? Que ningún crucero nos puede dar. Comentario: la mitad de los músicos están en un crucero. Así que da gloria a Dios porque están descansando por ahí. Pero, ¿qué tipo de descanso nos puede dar el Señor que ningún crucero, por caro que sea, nos puede dar? ¿Qué descanso es este que es tan profundo, que es tan maravilloso, que el salmista recibe de parte de su pastor? Miren, es cierto que muchos de nuestros hermanos en Cristo, estando en el redil, reciben persecución hasta la muerte. Es verdad que muchos que están sirviendo al Señor en lugares difíciles apenas encuentran una sombrita donde descansar. Es cierto que tenemos un enemigo, se llama Satanás, que no descansa para hacernos daño. Quiere decir que vivimos en guerra espiritual todos los días. Y lo peor de esta guerra es que el enemigo tiene un aliado en nuestra propia carne. Y eso es la verdad. El que diga que no tiene ninguna tentación, bueno, se está descubriendo que su problema es la mentira. Porque todos sufrimos tentación, porque todos tenemos esta carne. El mismo David tuvo poco descanso en su vida. Descanso como guerrero, como rey, como padre de familia. Estuvo envuelto en todo. Sin embargo, ¿a qué descanso él se refiere? Que él ha recibido y que él da gloria a Dios de que su pastor, de que este pastor lo lleva a delicados pastos y que encuentra descanso y que encuentra reposo en medio de la lucha en que él está, en medio de la guerra en la cual nosotros estamos viviendo día a día. Pregunto, ¿en Dios hay descanso? ¿Qué descanso se refiere? ¿Qué descanso únicamente lo puede dar Dios a un ser humano? Miren, nadie descansa si sus pecados no han sido perdonados. No hay descanso interior aunque vivas en uno de estos cruceros todos los días de tu vida. Porque no se trata de lo que comes, no se trata de lo que vistes, no se trata de lo que manejas. Se trata de algo muy profundo en el ser humano. Y es que toda persona ha pecado contra su Creador, contra su Dios, le ha desobedecido, ha deshonrado a su Padre, el hombre y la mujer que le desobedece, que peca, y todos lo hemos hecho. Quiere decir que toda persona tiene sobre él o sobre ella la carga de su conciencia, que encuentra descanso el día que ese Padre lo perdona. Y es el perdón que solamente Dios puede dar, porque es el ofendido, es Él. Por consiguiente, es el descanso especial, total, que cuando una persona reconoce sus pecados y pone toda la fe en Jesucristo y sabe por fe y con toda convicción que por esa gracia preciosa de Dios todos sus pecados han sido perdonados, bendito sea el Señor. Por eso es tan triste cuando las personas piensan que haciendo y comprando y gastando dinero y pagando y haciendo esto y haciendo lo otro pueden comprar el perdón de sus pecados. No hay manera que se pueda pagar por la sangre de Cristo. Él pagó por nosotros, Él murió en la cruz por nosotros, su sangre fue derramada. Y el día que ponemos la fe en ese Jesucristo, dice la palabra de Dios, todos nuestros pecados son perdonados. Bendito sea el Señor.
eso es descanso. Descanso de la mente, de la conciencia, del corazón. Completico por dentro descansamos en el perdón. No hay nada más lindo cuando hemos ofendido a alguien que amamos, saber que hemos sido perdonados. Amén. Esposos que estamos aquí, que hemos en algún momento hecho algo incorrecto, a esposas, hijos a nuestros padres, padres a nuestros hijos. Cuando hemos sido perdonados de alguien que amamos y de alguien que nos ama, un perdón sincero que está olvidado, eso quedó atrás, no se habla más de este asunto. Está restituida esa relación contigo, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi padre. Eso está arreglado, hay descanso, la conciencia descansa. Y es el descanso del perdón que solamente se puede encontrar. Es el reposo de una conciencia tranquila, de una persona perdonada. Miren, hermanos, ¿por cuántas personas murió Cristo? Por todas, dice la palabra de Dios. No crean en los que digan que nada más que murió por los salvos. No crean en eso aunque se diga que sea bautista. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo murió por toda la humanidad. Ahora, tristemente no todos son salvos porque no todos ponen la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa entonces con una persona que no ha puesto la fe en Cristo Jesús? ¿Usted ha pensado en esto? Por esa persona también murió Cristo. Sin embargo, para esa persona esa sangre no es vana, porque no es salva. Ahora, ¿puede vivir una persona en paz? Piensen en esto, una persona en paz. ¿Que alguien murió por esa persona en vano? ¿Que alguien pagara un precio tan grande para su salvación y que esa persona no sea salva porque no acepta a Cristo? ¿Puede haber paz interior ahí? No puede haber ni existirá paz fuera de Cristo Jesús. No habrá descanso interior para esa persona. Ese descanso es en Cristo, esa paz es en Cristo y es para aquellos que tienen a Jehová por pastor. Quiere decir, es su Padre, han aceptado al Señor. Bien claro dijo el Señor, un texto que conocemos mucho en Mateo 11, 28, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo Cristo, vengan a mí y yo os haré descansar de todas vuestras cargas, de todos vuestros trabajos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Cristo y ponemos la fe en Jesucristo hay perdón, y cuando hay perdón hay alivio, hay paz. Cristo no murió por mí en vano, aleluya, gloria a Dios, recibí su gracia, recibí su perdón, estoy en su redil, Él es mi Padre y hay paz interior. Ahora, no solamente trae paz, hay algo que hay algo que Dios hace por sus ovejas que solamente Él lo hace y lo hace totalmente. Él conforta. Vamos a ver qué dice la primera parte del versículo 3. Salmo 23, 3, el primer verso. Dice, confortará mi alma. Confortará mi alma. No está hablando de descanso físico, que por cierto también es necesario. Y aunque los cultos bajen en asistencia, hermanos, yo en el nombre del Señor les pido que tomen sus vacaciones, que salgan con su familia, que pasen algún buen tiempo en las vacaciones de sus hijos. El cuerpo también necesita descansar. Pero aquí no está hablando del descanso físico, aquí está hablando del descanso ¿de quién? Del alma, confortada el alma. Ahora, ¿qué se entiende que es el alma del ser humano? ¿Cómo se puede confortar esa alma? Bueno, el ser humano en su complejidad tiene su parte espiritual, pero también tiene esa parte emotiva. Cuando no hay descanso en las emociones, puede llegar a haber hasta enfermedad. Puede haber gran depresión. Hay personas que llegan hasta el suicidio, se suicidan, por tener todas sus emociones tan cargadas y no encuentran alivio para su alma. Hay sentimientos a veces tan negativos de odio, de rencor, de sentimientos por dentro que carcomen a la persona, la llenan de amargura. Esas personas necesitan un alma confortada.
Necesitan aliviar eso que no se tome ninguna pastillita, hermanos. Es algo que el Espíritu Santo de Dios hace en una persona cuando entra y cambia esas emociones internas que hacen tanto daño. Yo no soy médico, pero una vez tuve que ir al doctor por problemas estomacales y el doctor me dijo, no tienes nada, todo es tus cargas emocionales, estás muy cargado. Tienes muchas cosas arriba. Y la forma en que tu cuerpo recibe eso es en tu estómago. Quiere decir, hermanos, que nos podemos enfermar. Esa alma necesita descansar en el confort, en el apoyo que solamente ese pastor da. Y recordemos que el alma de David, del rey David, por todos los problemas que él tenía en su reinado y en su familia y todo lo que había pasado, necesitaba descanso. Y dice que ese pastor, Jehová, le conformaba. Ahora, de la forma, hermanos, que trabaja este pastor, y esto es muy importante que me escuchen, porque todos nosotros puede tener algún problema en su alma, ¿ok? Alguna preocupación, cosas que están ahí lacerando, que nos quitan la paz, que nos llenan de ansiedad, por ejemplo, de preocupación. Y la forma que Dios conforta nuestra alma es haciendo cosas, obedeciendo en acciones. No se trata de algo meramente emotivo. Se trata de compromisos con ese pastor. Y quiero que me escuchen porque esto es demasiado importante. Hay una tendencia por ahí de mezcla de religiones de nueva era con hinduismo, con tantas cosas que es piensa positivo para que las cosas sean positivas. Y yo he escuchado tanto eso, aún en cristianos. No, las cosas vienen negativas porque estás pensando negativo. Piensa positivo. Con todo respeto, es nada que tiene que ver con la palabra de Dios. Cuando hablamos de la palabra de Dios, el Señor habla de acciones específicas que debemos de hacer para que nuestra alma sienta ese descanso, sea confortado y cambien las cosas. Voy a poner algunos ejemplos para que sepan de qué estoy hablando. Si en tu corazón o en nuestro corazón existe rencor contra alguien, si existe algún resentimiento contra alguien que te ha hecho algo malo, si existe alguna sed de venganza en tu corazón, eso está lastimando tu alma. Tú tienes que perdonar. Tienes que perdonar. No piensa que pensando positivo se te va a quitar eso. Tienes que perdonar a esa persona de todo tu corazón. Tienes que decir, si Dios me perdonó a mí tantos pecados, ¿quién soy yo para no perdonar al que me ha ofendido? Mientras no haya perdón, el alma no descansa. ¿Se entiende eso? Quizás hay preocupación, el cheque, el dinero, el trabajo, y ahí está el hígado, los riñones, todo el mundo ahí está tenso. ¿Estás preocupado? Tienes que hacer algo bien sencillo que se llama confiar en el Señor. Confiar es quitarte todo eso y decir, no hay problema, porque el Señor lo lleva. No es un asunto de pensamiento, es una acción. Voy a depositar esto en el Señor, por consiguiente estoy tranquilo. Otros tenemos carga porque somos tan negativos, vemos nada más que lo negativo y nada más que pensamos en lo negativo, de lo que nos va a pasar a la familia. Tenemos miedo que si un ciclón, de que si un tornado, que si la economía, que si la política, que si los coreanos, que si los no sé quién. Y tienes ese negativismo en tu vida. ¿Sabes lo que significa esperanza viva en Jesucristo? Esperanza viva en Jesucristo es creer de todo corazón que todas las promesas que están en la palabra del Señor son ciertas, son tuyas, son verdaderas. Y tu pensamiento y tu acción y tu vida no está pensando en lo que el mundo dice, sino lo que el Señor enseña en su palabra. Quiere decir que son actitudes
que tú tomas con relación a lo que el Señor enseña que debemos de hacer y hacerlo. Entonces el alma siente alivio. ¿Hay amargura en tu corazón? Gózate en tu salvación. Miren, una de las cosas preciosas que yo he aprendido en la Biblia es que mi vida eterna está en las manos de Dios. Por consiguiente, hermanos, no está en peligro. Y yo me gozo en eso todos los días. Porque cuando meto la pata y hago algo incorrecto, que lo hago y cometo un error, sé que mi salvación no está en juego. Porque costó la sangre de Cristo. Nada ni nadie me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, hermanos, hay gozo. Mi gozo está en lo que Cristo hizo por mí. Ahí estoy enfocado mi gozo, mi vida. Nadie me puede quitar ese gozo, hermano. Nadie. Ni el gobierno, ni mi mujer, gracias a Dios la esposa que tengo, pero si no fuera ella me hiciera la vida imposible. No me puede quitar el gozo de mi salvación, porque no depende de ella, depende de mi Señor. Nadie, es el gozo, por consiguiente no puede haber amarguras. Hay confusión, no sé qué hacer, no sé decisiones tomar, qué voy a hacer. Hermanos, en oración y en dirección del Espíritu Santo, busca y medita tu palabra. Tu Biblia, que es la palabra de Dios, no es tu palabra, es la palabra de Dios, pero está en tus manos, en este libro. Búscala en oración, medita en ella, y tú vas a ver que tu alma va a ser confortada, porque las confusiones se van a disipar. Hermanos, la palabra de Dios tiene respuesta para todo. Pero yo no sé si debo casarme ahora o casarme de aquí a 3 meses. Ahí no dice la fecha. Y busca la Biblia de Génesis Apocalipsis, no dice la fecha que me tengo que casar. Si estoy por casarme. Mira, no canses, sigue buscando porque lo vas a encontrar. De alguna manera el Espíritu Santo te va a guiar en tus palabras para que sepas lo que debes de hacer. Hacerlo bien, conforme a la voluntad de Dios. Hacerlo en obediencia, entonces tu alma está confortada porque tu confusión se va. Hermanos, quiere decir entonces que esta bendición de este confort, de esta manera, para nuestra alma, pregunto, fuera de Dios y su palabra, ¿dónde está? ¿Se dan cuenta por qué el salmista dice nada me faltará? ¿Se dan cuenta? ¿A qué se refería el salmista? ¿De qué estaba hablando? Su alma va a estar confortada completamente, preciosa. Y me hace caminar de una manera especial. Ahí en la segunda parte del versículo 3, en este otro verso que dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará. Él me guía. Él me dice cuál es la senda de justicia. Y cuando tengo el discernimiento para entender que esa es su guía, entiendo que me exhorta en la palabra del Señor y yo camino ese camino, hermanos. No hay bendición más preciosa en la vida que dejarse guiar y obedecer. Miren, hermanos, la palabra nos exhorta. Él les dice, me guía por sendas de justicia, pero no me obliga a andar por ellas. Quiere decir que ahí mi voluntad como ser humano tiene que moverse a coincidir con la de Dios para que sea de bendición eso en mi vida. Y dejarme guiar. Ahora ese discernimiento de saber cuál es la senda de justicia, saber cuál es, viene del Espíritu Santo de Dios a los hijos que pueden recibir de esta palabra esa guía. Pero también en eso buscamos ese amor de Dios que quiere obedecer, ese temor de Dios que quiere respetar a ese Dios con su señorío, y entonces sigo esa senda y hay bendición en mi vida. Hermanos, no debe haber algo más triste que una oveja del redil que no ande por una senda de justicia que su pastor le está guiando. Eso trae vergüenza al resto de los que están en el redil. Y pregunto, ¿pudiera suceder?
Yo digo que sí. Cualquiera de nosotros, a pesar de que un día aceptó a Cristo y sabe que el Señor es su pastor, pudiera ser que el dinero, que los placeres, que una mala decisión nos haga no andar por caminos justos. Pudiera ser. Y definitivamente eso no solamente va a ser vergüenza y va a traer problemas en nuestra familia, va a traer problemas entre nuestros hermanos en la iglesia, va a traer situaciones difíciles en los cuales nos hemos metido por no dejarnos guiar por sendas de justicia. Quiere decir, por hacer las cosas correctamente. Aunque la mente, aunque la carne, aunque todos los órganos de mi cuerpo quieren ir en una dirección, senda de justicia por amor a su nombre, Él me está guiando. Y como su oveja, yo decido, yo quiero participar de eso. Porque le amo, porque le respeto, porque tengo temor de Él. No un temor de miedo, sino el temor de respeto, de querer hacer su voluntad y reconocer lo importante que es para mí. Claro que es una puerta estrecha. Claro que es un camino angosto, el mismo Jesús lo dijo. No nos llamemos engaño, es una realidad, pero es un camino de justicia precioso y glorioso que trae bendición a nosotros, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros vecinos, donde quiera que estamos. ¿Habrá alguna senda de justicia verdadera y completa fuera del Señor y su palabra? No existe. Con razón dijo el salmista, nada me faltará. Y no le falta un camino de justicia verdadero y completo y que trae tanta bendición. Ahora, hay dos versos muy lindos ahí en el versículo 4. Quizás unos sean de los más usados en nuestras vidas. Y es que no hay temor. El Señor quita completamente el temor. No hay temor cuando andamos con Él. Y vamos a ver qué dice los versículos. El versículo 4, los dos primeros versos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo primero que podemos ver en este verso, que estuvimos discutiendo, por cierto, en los grupos de oración esta semana, es que la realidad del valle de sombra de muerte incluye a los que están en el redil, incluye a los hijos de Dios. Este salmo, este verso no está diciendo que Él no va a pasar por el valle de sombra de muerte. Casi que lo está dando como una realidad que no tiene remedio. Vamos a andar en algún momento en la vida por el valle de sombra de muerte. Ahora, también podemos ver en esos versos preciosos, llenos de promesas, es que la promesa aquí no es que Dios quita el temor. La promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros. No dice, cuando haya en valle de sombra de muerte, tú me vas a quitar el miedo. No lo dice ahí. Lo que está diciendo es que aunque ande en el valle de sombra de muerte, Él va a estar conmigo. Y esa presencia de Dios debe ser suficiente para que no tengamos temor. Quiere decir que el hecho inclusive, hermanos, de esta promesa no quiere decir que no tengamos miedo si no tenemos puestos los ojos en Él. La garantía de que no tengamos ese miedo es confiar en esa presencia de Dios a nuestro lado cuando estamos pasando por ese valle de sombra. Yo voy a poner los ojos en Él y sabiendo que Él está conmigo, entonces no voy a tener miedo. Pudiera suceder que un hijo de Dios, a pesar de esta promesa que Dios cumple sus promesas, amén, Él va a estar con nosotros en el valle de sombra de muerte. ¿Sí o no? Él va a estar, es su promesa. Hermano, si Él es mi pastor, Él va a estar ahí. Ahora la pregunta es esta, ¿está garantizado
que no voy a tener miedo a pesar de que Él esté ahí. Depende de muchas cosas, depende de mi fe. Depende, hermanos, de dónde tengo puestos los ojos. Porque todos nosotros hemos pasado miedo en algún momento. Ahora, los que hemos pasado miedo en un momento, la gran pregunta es esta. ¿Por qué pasamos miedo? ¿Porque Dios se fue? ¿O porque quitamos los ojos de Dios que estaba a mi lado? Cuando quitamos los ojos de Dios que está a mi lado, si soy de su redil, ¿en qué estamos poniendo los ojos? En los problemas, en el mundo, la situación. Y ahí tenemos miedo. El Señor está ahí. Vergüenza debemos de tener. Vergüenza debíamos de tener que estando el Señor a nuestro lado, tenemos miedo. Porque no estamos poniendo nuestra confianza en esa presencia de Él. El salmista dice que no va a tener miedo alguno porque sabe que su Dios está con él. El Dios está con él y por consiguiente él tiene paz. Así que, hermanos, vamos a estar seguros de las promesas de Dios. Amén. Vamos a estar seguros de eso. Vamos a estar tan conscientes de que Él no nos va a abandonar a pesar de los errores que nosotros cometemos. ¿Cómo dice ahí 2 de Timoteo 2:13? No está ahí, si quieren anoten el texto. 2 de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel. Él va a estar conmigo. Él es mi papá. Él es mi Dios. Él es mi pastor. Él es mi Señor. Él va a estar conmigo. Por consiguiente, ¿a qué viene este miedo? ¿Dónde tengo yo puestos los ojos? ¿Dónde tengo yo puesto mi confianza? Debo tener los ojos puestos en Él y la confianza puesta en Él. Por consiguiente, lo demás no me interesa. No importa qué malo se pongan las cosas, porque tengo los ojos puestos y la fe puesta en el que está a mi lado. Y el que está a mi lado es mi pastor, es mi Padre, es mi Señor. Por consiguiente, estoy en paz. Por consiguiente, se fue el miedo. Esa anécdota de ese hombre anciano Policarpo, cuando los romanos en la iglesia primitiva lo iban a llevar a la muerte, lo iban a llevar allá a los leones. Y estaba totalmente en paz. Te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro, te vamos a meter aquí, te vamos a llevar allá. A mí qué me interesa. El Señor está conmigo. Y a ese ustedes no me lo pueden quitar. Me pueden quitar mi casa, se la quitaron. Me pueden quitar esto, me pueden quitar la vida, me pueden echar a los leones, pero a Cristo del lado mío no me lo pueden quitar. Y en eso tengo yo puesta mi fe. Así que, ¿qué promesa, hermanos? Esa falta de temor en el mundo, porque tenemos al Señor a nuestro lado y nuestra fe está puesta en Él. ¿Qué más tenemos que el Señor nos da? Tenemos un aliento especial a través, como dice el verso, ahí mismo el otro verso en el versículo 4, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Claro, recordemos que David había sido pastor de ovejas. Quiere decir que cuando está usando esta preciosa imagen de un pastor con sus ovejas, él sabe muy bien lo que está hablando. Yo nunca he sido pastor de ovejas, pero he estado cerca de animales y etcétera, y he visto a los campesinos, por lo menos en mi país, no usaban callado, pero usaban un palo de tamaño así, para empujar a los bueyes y pincharlos, etcétera, para que ellos sigan por su camino. Yo no estoy seguro que las ovejas les gustaba mucho la vara ni el callado del pastor. Es más, yo sospecho que no les gustaba. Porque con esa vara, posiblemente alguna de ellas recibieron más de una vez un buen barazo por la cabeza, ¿sí o no? O en algún momento se iban a salir de redil y el pastor le metió un jalón por el cuello con el callado, que terminaba sin curva, para enganchar a las ovejas y traerlas de vuelta al camino. Pero déjenme decir esto. Cuando el pastor tenía el callado y la vara era porque sabía que las ovejas hacían falta, aunque a ellas no les gustaran. Quiere decir que es la forma de corregirlas para que fueran al camino correcto.
¿Y cómo interpretamos eso en nuestra vida? ¿Cómo Dios nos corrige? ¿Cómo Él nos lleva? ¿Cómo es la vara y el cayado para nosotros hoy? Yo entiendo que en nosotros es a partir de las pruebas que el Señor nos da. La forma en que Él nos endereza a través de su palabra y de lo que debemos de hacer en su palabra. Ojalá tuviéramos un GPS en la cabeza que el Señor nos ponga la dirección y vayamos derechito para allá. Pero déjeme decirle, si tenemos un GPS, está mal. Está desconectado, yo no sé qué le pasa. Pero nuestra tendencia natural, hermanos, puede ser como alguna de esas ovejitas que querían salirse del camino, que el pastor tenía que meterle el barazo o la ceja. Nuestra tendencia natural no es para andar como ovejitas todas por bien camino. Nuestra tendencia humana, carnal, es salirnos de ahí. Está, hermanos, en una naturaleza que hemos heredado desde Adán. Nadie puede decir que no la tiene porque todos tenemos el ¿cómo se llama? Eso mismo, el ADN de Adán está metido en nosotros y está en nosotros. Nuestra tendencia es hacia el mal. Nuestra tendencia natural es hacia el mal. Eso de que ser quien tú quieres que ser y ya estás bien, eso es incorrecto, eso no es bíblico. Ser quien tú quieres ser puede ser algo bien destructivo para ti, para tu vida y para tu familia. No es quien tú tiendes a ser, es quien el Señor quiere que tú seas. Y lo que el Señor quiere que yo sea es lo que yo quiero ser, no lo que esta carne quiere que yo sea. Por consiguiente, esa es una lucha. Y en esa lucha nos viene muy bien a cada rato el balazo, nos viene muy bien a cada rato que nos corrijan para nosotros mantener la dirección. Y lo lindo, hermanos, de una ovejita de esta, cuando estamos en los caminos de Cristo y sabemos que Él es nuestro Señor, tenemos que entender, hermanos, que las pruebas que nos pasan, que las cosas que sufrimos, cuando el Señor la ha permitido es porque de alguna manera nos está centrando en un buen camino. Amén. Si somos hijos de Dios, el Señor, nuestro Padre, es el pastor, Él está en control y está muy bien que a cada rato nos corrija. Está muy bien que a cada rato tengamos que sufrir y que llorar, porque tristemente es la forma en que reaccionamos. Ojalá las ovejitas le dijeran, coge el caminito y ellas cogieran el camino. No, el barazo. Y a nosotros igual. El barazo, la prueba, y vamos y damos gracias al Señor porque esa vara y su cayado nos infunden aliento de que vamos bien, de que hemos enderezado nuestro camino, de que tenemos una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino, que es la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, 105, ¿verdad? Es una luz, es una lumbrera, no para tener conocimiento de ella, que es grave error. Pensar que la Biblia es para que la conozcamos, punto. No, es para que la conozcamos, y la pongamos en práctica. Porque de verdad yo pienso que muchos de nosotros tienen en su mente que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a hacer una prueba allí y nos va a decir, ¿verdadero o falso? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? No. Nos va a decir cómo tú viviste tu vida, cómo te comportaste, cómo obedeciste los mandamientos que yo te di. Eso es lo que va a mirar. Yo sé que no es conocimiento, es poner en práctica. Y ese es aliento de vida, infunden aliento, su vara y su cayado, su dirección. Y eso, hermanos, es tan importante. Lo necesitamos. Leí esta ilustración que fue tomada de un libro que se llama Resolviendo los conflictos diarios. Su autor es Ken Sande. Y en este libro él narra una anécdota que dice que él salía a caminar, a hacer ejercicios por su barrio. Y un día estaba haciéndole, veía en la acera de frente una persona que él conocía, vecina que es ciega. Y esta persona ciega tiene uno de estos perritos que los guían. Iba por la acera. Pero resulta que en uno de los driveways, una de las entradas de una de las casas, el dueño había estacionado mal su carro y se había salido y estaba ocupando la acera. Y esa persona parece que caminaba siempre por ahí con su perrito y dice que le está mirando. Y ve que el perrito lógicamente está tratando de guiar a esta persona ciega para que hiciera un camino alrededor del auto. Pero parece que como esta señora pasaba por ahí todos los días, ella sabía que ahí era una acera. Y obligaba al perro diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y el perro para allá y ella para aquí. Y él ya estaba a punto de decirle,
no hay un carro, pero se fue y chocó contra el auto de la señora. Y reaccionó. Dice que el vio, le pasó la mano al perrito como diciendo, I'm sorry, te tenía que haber hecho caso. Ella no ve. Para eso lo tiene. Para dirigirle, para que no tenga esos tropezones. Hermanos, yo le garantizo a usted, y es mi experiencia, no voy a hablar de ustedes, voy a hablar de mí. Los tropezones tristes de mi vida han sido porque he desobedecido esta palabra. Porque a esta guía en otro momento he pensado como el chapulín colorado que me la sé toda. Y ahí viene el problema. Es lo que la palabra enseña, es lo que está escrito aquí. Y ante esa palabra suya, ante su corrección, ante su luz, nos inclinamos. Y cuando hacemos esto, hay bendición, hay aliento, porque hay corrección. Vamos por el camino correcto de su palabra. Ahora, algo maravilloso pasa con los que están ahí adentro. No es que se hagan millonarios, pero viven a plenitud. Y ahí está la felicidad. ¿Qué dice el versículo 5? 2 versos allí. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Los que estemos en ese redil, los que tenemos a Jehová por pastor, tenemos algo maravilloso que los de afuera no tienen. Aderezas mesa quiere decir preparas como un banquete delante de gente que está mirando, pero ellos no pueden comer. Es un banquete que el pastor preparó para sus ovejas. Un banquete maravilloso que da paz, como ya vimos, que conforta el alma, que quita el miedo. Todas esas cosas preciosas que tiene el Hijo de Dios, el que está afuera con todos sus millones si es millonario, con toda su belleza si es lo más lindo del mundo, con el físico perfecto, con todas esas cosas que pudieran ser envidiables, quien no tiene a Cristo en su corazón y está fuera de ese redil, no participa de este banquete. Hermanos, y nosotros debemos de reconocer, el salmista lo reconocía, y nosotros debemos de reconocer eso, hermanos. Lo que tenemos que nadie nos puede quitar. Este precioso banquete que significa que el Señor es nuestro Padre. Todas estas bendiciones de poder discernir esta palabra, de poder recibir todo esto. Hermanos, dice, unge mi cabeza con aceite. El ungimiento era algo que se hacía para reyes. Príncipes eran ungidos, levantados, algo importante. El día que aceptamos a Cristo hemos sido ungidos en la misma presencia del Espíritu Santo. La tercera persona de Dios hace morada en nosotros. ¿Puede haber algo más precioso y maravilloso que eso? ¿Dónde se puede comprar ese ungimiento? ¿Quién tiene suficiente dinero para sin Cristo ser ungido en la presencia del Espíritu Santo? ¿Quién lo paga? ¿Con qué dinero se compra? Y todos aquellos que estamos en el redil, que hemos puesto la mano en la fe en Jesucristo, eso es lo que el Señor nos ha hecho. Nos ha ungido como uno de sus hijos, herederos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su presencia está en nosotros. ¿Qué más podemos pedir? No es un banquete, no es el mejor banquete del mundo, no se puede pagar. Es algo maravilloso que tenemos y los que están afuera no lo tienen, y no nos hace superiores, no nos hace mejores. Sencillamente, humildemente debemos decir, gracias Señor por lo que haces por mí. Gracias porque ahora teniendo el Espíritu Santo, entonces tengo el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cómo está descrito ahí en Gálatas? Amor, gozo, vayan siguiendo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, quien tiene eso puede no ser feliz.
Quien tiene ese fruto en su vida, que es fruto del Espíritu, no es algo que nosotros, es del Espíritu. Y si el Espíritu está conmigo, ¿no tengo eso? ¿Amén? ¿Sí o no? No tengo esa paz, no tengo amor, no tengo fe, no tengo todas estas cosas maravillosas. Hermanos, ese es el banquete mejor del mundo. Y lo tenemos ahí todos los días. Sencillamente porque Jehová es nuestro pastor, sencillamente porque un día le aceptamos, porque un día entramos a ese redil y humildemente damos gloria a Dios por lo que tenemos es valioso, lo que tenemos es sencillamente maravilloso. Y humildemente, no creyéndonos superiores, porque si perdemos la humildad, ya no nos parecemos a Cristo, que siendo el Hijo de Dios vino a este mundo para servir y no para ser servido. Quiere decir que en esa humildad tenemos que reconocer el banquete que el Señor ha puesto delante de nosotros por su amor. Y son bendiciones y un banquete para cuántos días, hermano. Como dice versículo 6, como terminan esos dos versos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Otra vez? Todos los días de mi vida. Si estoy enfermo, si tengo dinero, si no tengo, si me quieren, si no me quieren, si me aprecian, si no me aprecian, cualquier día, todos los días de mi vida, este bien y esta misericordia están conmigo. Bendito sea el Señor. Por consiguiente, estoy en ese redil y si Él es mi pastor, hermanos, no el pastor, no, mi pastor, entonces yo soy su oveja. Si Él es mi papá, entonces yo soy su hijo. Yo puedo decir, una gran noticia. ¿Saben el millonario ese que es dueño de toda Media Atlanta? Tiene cantidad de millones. Y usted dirá, ¿y qué? ¿No es nada mío? Pues yo digo, ¿saben qué? Una buena noticia. ¿Saben ese, la mitad de Atlanta que tiene todos esos millones? Oye, descubrí que yo soy hijo de él. Y me dejó toda su herencia. Oye, eso sí es noticia. ¿Por qué? Porque ahora es mío. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de poder. Dios es el gran pastor, amén. Pero es mi pastor, es mío, es mi experiencia porque un día puse mi fe en Él. Un día acepté su plan, puse toda mi fe en Jesucristo. Dijo el Señor Jesucristo, en que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí es hecho hijo de Dios. Esa palabra, ha sido hecho hijo de Dios. Fui hecho hijo de Dios. No lo era, pero ahora fui hecho. ¿Por qué? Porque puse la fe en su Hijo Cristo. Y todas esas bendiciones y todas esas promesas y todo eso que narra como mi pastor ahora son mías, porque ahora Él también es mi pastor. Amén. Ya no es tuyo solo, David. Ahora es mío. Esa es mi experiencia. Y cuando Él es pastor, hermano, todas estas promesas son nuestras por la eternidad. Para terminar, quiero contarle esta ilustración que leí de la revista Decisión de Billy Graham. Y aquí está hablando de un hombre cristiano llamado Kumar, al sur de India. Billy Graham estaba dando en este momento una cruzada evangelística por la televisión. Se llamaba Esperanza, Cruzada Esperanza. Y este hombre había preparado su casa, había preparado el televisor, todo para invitó 13 personas para que estuvieran con él en esa campaña en su casa para escuchar a Billy Graham y predicar el evangelio, y él iba a contarle su testimonio. Pero ninguna de esas personas aceptó. Todas pusieron excusas. Para decir que no al Señor hay muchas excusas. Y no encontró a nadie, estaba cargado. ¿Cómo es posible? 13 personas me dijeron que sí y ahora ninguno tiene. Y de pronto voy a orar y que el Señor ponga en mi corazón a una persona. Y dice que estuvo orando y orando y orando y se acordó de su cuñada, la hermana de su esposa. Dice, ellos no son cristianos, ellos necesitan de Cristo.
Viven lejísimos, pero no importa, yo lo voy a llamar. Cogió el teléfono, llamó y resulta que no tenían teléfono. Un vecino los llamó al vecino, al fin fue el esposo de la señora y les dijo: mira, te habla fulano, tu concuño, y yo necesito urgentemente que ustedes vengan para acá. ¿Pero qué pasó? Necesito que vengan para acá, no pregunten. Pero no tenemos dinero para un pasaje, pídanlo prestado, vengan, yo se los pago, yo les pago el pasaje, necesito que estén aquí lo antes posible, antes de mañana a las 6 de la tarde. Pues haremos lo posible. El primer bus sale a las 4 de la mañana. Salieron a las 4 de la mañana, llegaron a este pueblo allí en el sur de la India a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde era el mensaje de Billy Graham. Escucharon el mensaje y después este hombre, Kumar, les habló de su testimonio y ese día toda esa familia aceptó a Jesucristo como Salvador. Era un 23 de diciembre y él enseñó una carta. Habían decidido suicidarse el 25, como familia completa. Él había perdido el trabajo, ya habían perdido su casa, lo habían perdido todo, no sabían qué hacer, estaban desesperados. Pero ahora encontraron a Cristo. Ahora tienen un pastor. Ahora en este valle de sombra de muerte que todavía tenían que seguir, ya sabían que no lo iban a hacer solo porque ahora el Señor estaba con ellos. Las promesas de Dios como Padre para aquellos que le aceptan a su Hijo Cristo Jesús son verdaderas. No tiene sentido que un hijo de Dios que esté en su redil se sienta como los que están fuera. No tiene sentido. Sus pecados fueron perdonados. Tienen a Dios por Padre, es su pastor. Las promesas están ahí, son seguras. Por consiguiente es creerlas, aceptarlas, saber que son tuyas y marchar en esa fe y en esa seguridad. Y los que un día entramos sabemos cuál es la puerta, ¿verdad que sí sabemos cuál es la puerta? ¿Cuántas puertas habrán para entrar a ese redil? Hay tantas religiones, ¿verdad? Todas dicen que ellos son la verdad. Que yo les digo, si la Biblia dice que todas son falsas, solamente hay una puerta. Y no es ninguna religión. Es una persona. Como dice ahí Jesucristo, palabra de Cristo en Juan 10, 9 al 11. Yo soy la puerta. Dice Cristo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Dice, y entrará y saldrá. Y que dice, y hallará pastos. Dice, el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta, dice Cristo. Hermano, lo que entregamos, pusimos la fe en Jesucristo hoy, alguna vez en nuestra vida, entramos por esa puerta, amén. Y estamos en un redil, amén. Y hay pastos, amén. Y tenemos un pastor, amén. Y estamos seguros en ese redil, amén. Por consiguiente, hermanos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre Santo, Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por esas promesas preciosas que a veces de escucharlas tanto, de saberlas de memoria, se nos olvidan el valor que tienen. Y a veces, siendo de tus ovejas, nos comportamos como si fuéramos descarriadas. Cuando esas promesas están ahí para nosotros. Por eso yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a apreciar, a descansar, a confiar en el pastor que tú eres para nosotros, completamente. Nuestro futuro está en tus manos, nuestras vidas están en tus manos, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestra salud, nuestros cuerpos,
Todo está en tus manos, por consiguiente descansamos en ti. Tú restauras en nosotros tantas cosas bellas. Tú nos guías, tú nos confortas, tú nos corriges, porque somos tus hijos y nos disciplinas. Bendito sea tu nombre, gloria sea tu nombre, que no perdamos nunca esa visión. Pero igualmente reconozcamos que esta puerta que eres tú, Jesús, se sigue abierta y que fuera hay muchos que necesitan estar dentro. Que hay espacio suficiente para todos. Que la sangre de Cristo limpia todo pecado de todo aquel que le cree. Por consiguiente, no perdamos de vista ese mensaje para compartirlos con los que están afuera. Por amor a ti y por amor a ellos. No ser egoístas y decir, aquí estoy en mi banquete y los de afuera que miren. Ese no es el espíritu tuyo, ese no es el espíritu de la iglesia de Cristo, ese no es el espíritu que tú quieres. Tú quieres que los que están afuera entren, sepan, pongan su fe en ti, entren por esa puerta también. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a no perder nunca, nunca, nunca esa visión. Que todo lo que hagamos, que todo lo que construyamos, que todo lo que hacemos sea con ese propósito de hacer bien tu trabajo en esta ciudad de Atlanta y hasta el fin del mundo, para que todo el mundo sepa que hay un pastor precioso que cuida, salva, alimenta, atiende a sus ovejas. En Cristo Jesús. Amén.